Hola, hola, mis amores. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Mi nombre es y este es tu espacio para chismecitos de celebridades, análisis de relaciones y un poquito de esperanza en el amor verdadero. Y si ya eres parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por estar siempre aquí conmigo. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy prepárense porque tengo algo que sé que les va a volar la cabeza. Literalmente he estado aguantando esta noticia durante semanas y por fin puedo compartirla con ustedes. Han habido rumores, han habido especulaciones, han habido mensajes directos llenos de preguntas, y bueno, la espera ha terminado. Me he esforzado mucho investigando, analizando cada detalle para traerles lo más completo posible. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, lo dice el título del vídeo. Pero para los que necesitan un poquito más de contexto, vamos a adentrarnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su química en pantalla fue innegable, su romance fuera de ella nos tuvo a todos suspirando, y luego, bueno, la vida pasa, las cosas cambian. Pero, ¿qué pasa si les digo que hay una segunda oportunidad? ¿Qué pasa si les digo que hay señales? Antes de que me crucifiquen en los comentarios, por favor, no lo hagan, los amo, quiero aclarar algo, este vídeo se basa en mi análisis, mi interpretación de las señales que hemos estado viendo, y por supuesto, en la información que he recopilado de fuentes confiables. No estoy aquí para afirmar nada con certeza absoluta, porque al fin y al cabo, la vida amorosa de las celebridades es un misterio que solo ellos conocen. Pero eso no nos impide especular un poquito y soñar con un final feliz para esta pareja que tanto queremos. Admito que como ustedes soy almohadilla Hande Kerem Chipe, y no puedo evitar emocionarme con cada pequeña señal. Así que si eres tan fan como yo de Hande y Kerem, si has visto Senkalkam 1.000.000 de veces, si has stalkeado sus cuentas de Instagram hasta el cansancio, este vídeo es para ti. Y si eres nuevo en este mundo, prepárate para enamorarte de esta historia. Te aseguro que aunque no hayas visto la serie, te enganchará la historia de estos dos. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un favor rapidito, si te gusta este tipo de contenido, si te gustan los chismes de celebridades, si te gusta analizar cada movimiento de tus ídolos, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Dale clic al botón rojo que está por aquí abajo, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Prometo que este vídeo estará lleno de detalles jugosos. Bien, hablemos de Hande y Kerem. Para los que viven en una cueva y no saben quiénes son, no los juzgo, a veces necesito desconectarme del mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos increíblemente talentosos y guapísimos que protagonizaron la exitosa serie Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Desde Latinoamérica hasta Europa, Senkalkam conquistó audiencias de todas las edades. Y no es para menos, la historia era cautivadora y el elenco espectacular. La química entre ellos en pantalla era palpable. Desde el primer episodio, era evidente que había algo especial entre Eda y Serkan, sus personajes. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba romance. La forma en que se miraban, incluso cuando discutían, era suficiente para que nos derritiéramos. Recuerdo haber leído muchísimos comentarios en redes sociales sobre lo real que se veía su conexión. Y como suele pasar en estas situaciones, la ficción se convirtió en realidad. Durante la filmación de la serie, Hande y Kerem empezaron a salir. Al principio mantuvieron su relación en secreto, quizás por temor a la reacción del público o para proteger su privacidad. Pero pronto fueron captados juntos en varias ocasiones, y finalmente confirmaron su noviazgo. Fue como un cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, los actores más hot del momento, enamorados, era demasiado bueno para ser verdad. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de ellos, disfrutando de viajes, cenas románticas y demostraciones de cariño en público. Los fans estaban extasiados. Y lamentablemente lo fue. Después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. Fue un shock para todos los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos decían que la presión de la fama había sido demasiado para ellos. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser abrumador para cualquier relación. Otros que sus apretadas agendas de trabajo les habían impedido mantener la relación. Viajes constantes, rodajes extensos y compromisos profesionales dificultan el tiempo para estar juntos y cultivar una relación. Y otros simplemente que el amor se había acabado. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que sí.
La separación fue dolorosa para todos, especialmente para los fans que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja. Nos sentíamos como si hubiéramos perdido algo nosotros también. Recuerdo haber visto vídeos de fans llorando desconsoladamente tras el anuncio. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y con el tiempo, Hande y Kerem siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y películas. También se convirtió en una influencer muy popular, colaborando con marcas de renombre y viajando por todo el mundo. Su belleza y carisma la han convertido en una de las figuras más solicitadas en el mundo del entretenimiento. Kerem también continuó trabajando como actor, participando en proyectos internacionales y consolidando su carrera en Hollywood. Su talento y dedicación lo han llevado a alcanzar nuevas metas profesionales. Ambos parecían felices y exitosos, pero, ¿realmente habían superado su relación? ¿Había quedado algún sentimiento entre ellos? Esta es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos los fans durante los últimos meses. Y la respuesta, damas y caballeros, podría ser sí. La esperanza nunca muere, ¿verdad? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han surgido varias señales que sugieren que Hande y Kerem podrían estar reconciliándose. Y no estoy hablando de chismes de revistas sensacionalistas, sino de hechos concretos, de pistas que hemos encontrado en sus redes sociales, en sus entrevistas e incluso en sus movimientos públicos. He estado investigando a fondo, revisando cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública para encontrar estas señales. La primera señal, y quizás la más evidente, es que Hande y Kerem han empezado a seguirse de nuevo en Instagram. Sí, lo oyeron bien. Después de años de silencio, después de dejar de seguirse mutuamente, Hande y Kerem han vuelto a conectarse en las redes sociales. Esto podría parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades es una gran cosa. Significa que al menos están en buenos términos y que están dispuestos a mantener una relación cordial. En la era digital, el hecho de seguir a alguien en redes sociales es una declaración pública de aceptación y conexión. Pero no se trata solo de seguirse en Instagram. También hemos notado que Hande y Kerem han estado dando me gusta a las publicaciones del otro. Un me gusta aquí, un me gusta allá, y de repente la llama de la esperanza se enciende de nuevo. Algunos podrían decir que son solo me gusta casuales, pero yo creo que hay algo más detrás de esto. Creo que es una forma sutil de decir, estoy pensando en ti, te apoyo, me alegro de verte bien. Es como un guiño virtual, una forma de mantener el contacto sin ser demasiado obvios. Además de las redes sociales, también hemos encontrado señales en sus entrevistas. Recientemente Hande fue entrevistada por una revista turca, y cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, respondió de una manera muy ambigua. No negó que hubiera habido algo especial entre ellos, ni descartó la posibilidad de una reconciliación. Dijo algo así como, el futuro es incierto. Nunca se sabe lo que puede pasar, eso es una puerta abierta, mis amores. Una puerta abierta de par en par. Su respuesta fue cuidadosamente elaborada para no revelar demasiado, pero lo suficiente para mantener viva la esperanza. Kerem también ha sido preguntado sobre Hande en varias ocasiones, y su respuesta siempre ha sido muy respetuosa y cariñosa. Siempre habla de ella con admiración y cariño, y nunca dice nada negativo sobre su relación pasada. Incluso ha llegado a decir que Hande es una persona muy especial en su vida, y que siempre le tendrá un gran afecto. Oh. Sus palabras siempre transmiten un profundo respeto y cariño hacia Hande. Pero la señal más intrigante de todas es, sin duda, el viaje que Hande y Kerem hicieron a Italia hace unas semanas. Ambos fueron vistos en Roma, en las mismas fechas, en los mismos lugares. No hay fotos de ellos juntos, pero la coincidencia es demasiado grande para ser ignorada. ¿Qué hacían Hande y Kerem en Roma al mismo tiempo? ¿Estaban de vacaciones por separado? ¿O se encontraron en secreto para darse una segunda oportunidad? Roma es una ciudad romántica por excelencia, el lugar perfecto para reavivar la llama del amor. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad de que hayan estado juntos en Roma ha generado un revuelo enorme entre los fans. Las redes sociales se han llenado de teorías, de especulaciones, de montajes de fotos, la gente está enloquecida. Y yo honestamente no los culpo. Yo también estoy emocionadísima con la idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos. He visto algunos montajes de fotos hechos por fans que son realmente increíbles, demuestran cuánto los quieren. Pero esperen, hay más. He estado revisando algunas entrevistas antiguas de Hande y Kerem, y me he dado cuenta de que siempre han hablado de lo importante que es la amistad en una relación. Ambos han dicho que la base de su relación era una fuerte amistad, y que eso era lo que hacía que su conexión fuera tan especial.
Tal vez después de la separación han logrado reconstruir esa amistad, y ahora están listos para darle una segunda oportunidad al amor. Además, he notado que ambos han estado trabajando en su crecimiento personal desde la separación. Ande se ha enfocado en su salud mental y emocional, y Kerem se ha dedicado a explorar nuevas facetas de su carrera. Tal vez este tiempo separados les ha servido para madurar y crecer como individuos, y ahora están listos para enfrentar una relación de manera más madura y consciente. Ahora bien, seamos realistas. También hay que tener en cuenta que estas señales podrían ser solo coincidencias. Tal vez Ande y Kerem simplemente se siguen en Instagram por cortesía profesional. Tal vez se dan me gusta a sus publicaciones porque son amigos. Tal vez sus respuestas en las entrevistas son solo para evitar polémicas. Y tal vez su viaje a Roma fue una simple casualidad. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea producto de nuestra imaginación. No quiero generar falsas expectativas ni alimentar ilusiones infundadas. Pero creo que las señales son lo suficientemente fuertes como para justificar nuestra esperanza. Creo que hay motivos para creer que Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y seamos honestos, ¿quién no ama una buena historia de segundas oportunidades? Y si eso es cierto, sería maravilloso. Sería una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sería una inspiración para todos nosotros, los que creemos en los finales felices. Sería un recordatorio de que el amor puede ser resiliente y persistente. Porque al final del día, ¿qué es el amor sino una segunda oportunidad? Una oportunidad para aprender, para crecer, para perdonar, para volver a empezar. Y si Ande y Kerem están dispuestos a darse esa segunda oportunidad, yo los apoyo al 100%. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. Creo que se merecen ser felices y creo que se merecen estar juntos. Son dos personas maravillosas, talentosas y hermosas, que se complementan a la perfección. Su química es innegable, su conexión es palpable, y su amor es algo que todos podemos sentir. Su amor trascendió la pantalla y se convirtió en algo real y tangible para todos nosotros. Así que Ande y Kerem, si están viendo esto, les deseo lo mejor. Les deseo mucha felicidad, mucho amor, y mucho éxito en sus carreras. Y si deciden volver a estar juntos, cuenten con todo mi apoyo. Espero que tomen la decisión que los haga más felices independientemente de lo que sea. Y a ustedes, mis amores, gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de las señales de reconciliación de Ande y Kerem. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Creen que tienen futuro como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Recapitulando un poquito, hemos visto que Ande y Kerem se han vuelto a seguir en Instagram y se dan me gusta en sus publicaciones. Hemos analizado sus ambiguas respuestas en las entrevistas y hemos especulado sobre su misterioso viaje a Roma. Todo esto, señoras y señores, apunta a una posible reconciliación. Pero como siempre, el tiempo dirá. Solo el tiempo nos dirá si nuestras esperanzas se harán realidad. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero haberlos entretenido y emocionado con esta historia. Me esfuerzo mucho para traerles contenido que les guste y que los haga pasar un buen rato. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, los quiero invitar a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Son almohadilla Ande Kerem shippers de corazón o creen que es solo una coincidencia? Quiero saber sus teorías. ¿Qué señales han visto ustedes? Compartan sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Un me gusta me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más, y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que amen a Ande y Kerem. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido. Y para finalizar, quiero recordarles que independientemente de lo que pase con Ande y Kerem, lo más importante es que sean felices. Y que nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar sus caminos. El amor es un camino lleno de altibajos, y lo importante es seguir nuestro corazón. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Adiós.